Estamos aquí unidos en diálogo. Ahora la mecánica, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Mucho gusto. Saludándole. Un placer. El doctor Ronnie Efraín Portillo Vanegas, por todos ustedes conocidos. La dinámica es que él hace las entrevistas, pregunta y todo, no, pero ahora es diferente. Como decía la promo, las preguntas las hago yo, las respuestas las tiene usted. Y si no las tiene, me las queda debiendo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está usted? Un placer y gracias por hacernos esta entrevista. ¿Cómo ha pasado este 24? Pues en familia, gracias. ¿Y cómo ha pasado este año? Excelente, creo que es un año en el cual podemos darle la gracia a Dios por tenernos aquí bien. Y ¿Ha crecido? Hemos crecido. En todos los aspectos. Principalmente. Eso es maravilloso, ¿verdad? Bueno, siéntese, doctor, por favor. Gracias. Tenemos el honor de hacer esta entrevista y he aceptado, aunque yo he estado alejado de los medios, más bien he estado viajando, he estado fuera, pero somos amigos con el doctor y él ha querido que lo entreviste un periodista de verdad. Yo soy un máster en comunicación corporativa con especialidad en periodismo y medios alternativos, así que estamos completos. Él es un empresario, él es un doctor, él es un académico, pues estamos completos aquí. ¿Ah? Así es. ¿Qué piensa para el 2025? ¿Qué piensa que va a ocurrir en el país, doctor? Bueno, desde mi punto de vista hay una incertidumbre en este preciso momento en el cual los diferentes partidos políticos de oposición están empleitados, no se ve que puedan unirse, no se ve que de una elección interna puedan salir amalgamados. Eso debilita y pone en riesgo la democracia en el país. Y lo que es el partido de gobierno, aunque es débil, está fortalecido entre lo que es el dinero y las ayudas externas que puedan tener. ¿Qué posibilidades le ve a la oposición? Así fraccionados como están. Así como están, se les ve cuesta arriba, muy difícil, mientras no entiendan que si siguen por ese mismo camino, van al despeñadero. ¿Y usted cree que la oposición podría unirse, estará fuerte para el proceso electoral, o está disminuido, o no hay un líder que los aglutine? Creo que no existe en este preciso momento un líder que los aglutine. Y esa es la desventaja que tiene la oposición en general, porque todos y cada uno de ellos se creen líder y se creen mejor y mayor que el otro. Y ante esa situación va a ser muy difícil que, si no entienden eso, va a ser muy difícil que se unan. Fíjese, doctor, que el hondureño común, el hondureño que tiene poca escuela, cuando tiene un listado de gente indeseable aspirando a un puesto, inmediatamente le hace X. No quiere saber de ellos. Pero son tan cara dura los que aspiran sabiendo que vienen de un núcleo criminal que no les importa. ¿Usted votaría por esa gente? Definitivamente que no. ¿Cómo limpiar la política hondureña? Porque los políticos hondureños mataron la democracia. La democracia casi está muerta en Honduras. Y por eso la gente vota a favor de, con un 35, un 36%, pero queda un 70 y pico, un 60 y pico que estén satisfechos. Que están insatisfechos y que no votaron. Bueno, que se abstuvieron. El problema con eso es que esas personas que quieren conservar el poder desde la oposición o desde el mismo poder no han entendido que cuando queda un partido como el que está en este preciso momento del poder, sucede lo que sucedió en Nicaragua, lo que sucedió en Venezuela y lo que sucedió hace mucho tiempo en Cuba y en otros países. Pero aquí en Latinoamérica el riesgo es, por ejemplo, lo que está pasando en Nicaragua, aquí nomás al lado, ¿verdad? Con una familia que tiene ya muchos años de estar en el poder
y que deja a la esposa y que va a dejar al hijo, y entonces eso definitivamente para la misma humanidad, para el derecho humano, yo lo veo algo que no concuerda, algo que sale de la oportunidad de que cada individuo pueda desarrollarse y generarse como tal. Tenemos ese personaje que pueda cambiar todo eso, porque aquí se ha vivido lo de Nicaragua desde hace mucho tiempo, es decir, el papá deja al hijo, el hijo deja a su hijo, el nieto queda ahí, y es una democracia de familias, de partidos de familias, y no de la población. Definitivamente, pero ese problema lo tenemos nosotros porque simple y sencillamente no nos informamos de qué familia viene cada uno de los que aspira. Bueno, aquí nomás en el Distrito Central tenemos al yerno de uno de los que fue designado presidencial que aspira a ser alcalde, al otro que el del gasolinazo, ¿verdad? Exacto. Entonces, en estos casos es algo terrible ver cómo nos quieren ver la cara de tontos a los hondureños con los mismos personajes y familiares de esos mismos personajes. Entonces, ese es un grave error que están cometiendo los que supuestamente, entre comillas, manejan la democracia. ¿Usted tiene alguna aspiración en estos momentos? ¿Hablo en este periodo? Yo tengo una aspiración, claro que sí. ¿Y cuál es? Yo deseo ser alcalde de la ciudad capital. ¿Y ya se lanzó? Pues no nos hemos lanzado públicamente hasta este momento que se lo digo a usted. Entonces, una primicia. Esta es una primicia. En este caso es una primicia. Están escuchando que el doctor Ronnie Efraín Portillo Vanegas aspira para alcalde del Distrito Central. Aquí en este medio se está dando la primicia. Y ustedes que están al otro lado de la cámara, al otro lado de la pantalla que nos están viendo, este es un hombre limpio, yo lo conozco. Este es un hombre transparente. Este no tiene nada que ver con el gasolinazo. Este no tiene nada que ver con el chinazo. No tiene nada que ver con los negocios oscuros. No tiene nada que ver con el narco. No tiene nada que ver con esas ayudas que van por bajo y que comprometen la dignidad de la persona, del político. Y eso es lo que ha pasado en el país. Las manos del país están en aquellos que financiaron a los políticos que nos gobiernan. Y esos dineros no se sabe su paradero. Y el problema con eso es que Honduras tiene la capacidad de salir del subdesarrollo si tomamos las decisiones adecuadas como pueblo hondureño y entender, en primer lugar, mire, es que el problema no entendemos lo siguiente como pueblo. El pueblo todavía está engañado y cree que el político y que el funcionario es el rey, es el todopoderoso. Y eso es al revés. El pueblo, el ciudadano, contrata a los políticos cada 4 años mediante el voto, se supone, para que vayan a ejercer un puesto, unas funciones que deben beneficiar a la mayoría del pueblo y no beneficiarse al funcionario y a la familia del funcionario. Sí, doctor, ¿cómo cambiar todo eso? ¿Cómo cambiar todo eso para que no sigamos votando por gente que después va a terminar presa? La decisión la tiene el pueblo y el pueblo tiene que informarse, el pueblo tiene que entender que con los mismos personajes vamos a tener los mismos resultados. ¿Es confiable el Partido Nacional? En este preciso momento no. ¿Es confiable el Partido Liberal? Tampoco es confiable en este momento. ¿Es confiable Alianza Patriótica? Pues en este preciso momento yo le podría decir que tampoco. ¿Son confiables esos otros partiditos que están surgiendo? Muy difícil mientras no nos demuestren quiénes realmente son los que están detrás de cada uno de ellos. Ese es el asunto. ¿Y tendremos acceso como pueblo a saber quiénes son los que están atrás? Pues aquí forma parte fundamental los medios de comunicación, como en otros países donde el que aspira a hacer política y aspira a un puesto político, los medios de comunicación le escudriñan incluso hasta sus cosas personales. ¿Y eso debe hacerse. ¿Y si los medios están patrocinando a alguien como ocurre en Honduras?
Muy difícil entonces que el pueblo hondureño se dé cuenta, aunque ahora con las redes sociales esa situación se está dando vuelta. Eso es importante. Bueno, ¿quién de los aspirantes le parece? Hablo a nivel de presidencia. Mire, es muy difícil en este preciso momento escoger uno, en virtud de que los que están en el panorama, por ejemplo, en este momento, personas, algunas de ellas que ni siquiera han cursado los estudios de colegio y peor universitarios. Entonces, para que una persona de ese tipo crea que va a resolver los problemas de la mayoría, esto está como cuesta arriba. Y otros que se ha demostrado que tienen de una u otra forma cola que les pisen, o tienen componendas, o tienen familiares empleitados, incluso en situaciones difíciles tras las rejas, entonces no hay opciones. Y otros que incluso dejaron dinero botado por algún lado, y otros que le puedo decir que no tienen un rostro limpio, porque se sabe que tienen mucha trayectoria inadecuada en el país. Si le tocara votar y tuviera la papeleta en la mano, ¿por quién de los que están aspirando votaría para presidente o para presidenta? Por ninguno de ellos. En este preciso momento, por lo que están en el panorama, por ninguno de ellos. Pero el más posible de todos ellos o de ellas, porque falta que algunas mujeres también se lancen. Es muy difícil, le diré, es muy difícil. Hay que buscar una persona que en realidad sea emocionalmente estable, que tenga la posibilidad y la visión de lo que significa ser funcionario, no servirse a sí mismo, sino que servir al pueblo. Y lo otro que es importante es entender que Honduras tiene la posibilidad de salir del subdesarrollo si no robamos el dinero del erario público. Con las manos limpias se puede hacer mucho por este país. Imagine usted los últimos 20 presupuestos del país, o podríamos decir los últimos 60 presupuestos del país. Suficiente dinero hasta para pavimentar las calles, pero no se ha visto. El problema es que esos presupuestos, muchos de ellos inflados, y muchos de ellos, el 95% se queda el funcionario con eso, y el 5% lo aplica realmente a la obra. Por eso es que tenemos carreteras que las pavimentan y a las 3 semanas ya están completamente deterioradas, porque utilizan una capa delgada del asfalto o del concreto. Y eso, yo le voy a ser sincero, esa es una falla incluso de la misma Universidad Nacional Autónoma de Honduras, porque la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con el presupuesto que se le da, aunque se pasan quejando que no se les dé el 6%, la universidad con sus estudiantes de ingeniería y arquitectura deberían de estar haciendo su práctica, observando y viendo si realmente lo que las empresas que paga el Estado con su dinero, mi dinero y el de todo el pueblo, están haciendo el trabajo adecuadamente o no lo están haciendo. Es que la Universidad Autónoma está obligada incluso a proponer políticas económicas al país. Ellos deben hacer documentos, presentarlos al gobierno, al presidente, para que el presidente tome en cuenta ese pensum de ellos. Pero ojo con eso, porque en este momento se rumora que están haciendo un documento que no es a favor del pueblo en general. Bueno, la universidad con la llegada de Julieta se arruinó. De hecho, para la idea fue un deterioro completo de la academia. La narrativa que vendieron es que ella había transformado, no transformó nada. Más bien puso una argolla ahí para que el pobre hondureño que aspiraba a ir a la universidad no pueda. Millares, más de 200,000 se han quedado fuera por esa política de ella. Bueno, yo creo que los medios de comunicación deberían de investigar a profundidad esos detalles en relación a esa acción que se ejerció, cómo fue realmente el enramado y la cuestión, y por qué tomaron esa decisión que deterioró completamente la academia de la Universidad Nacional. Quiero que en el próximo segmento quiero que hablemos del desarrollo del país, porque los índices de hace 20 años son los mismos que se siguen manejando. Y entonces el progreso y el desarrollo del país y la productividad y la producción y los mercados y toda
el entarimado que se teje en estos temas. ¿Qué pasa? ¿Por qué Honduras no avanza? Usted me va a dar la respuesta después de la pausa. Excelente. Estamos en este diálogo, unidos en diálogo, en su canal preferido, aquí con el doctor Ronnie Efraín Portillo Vanegas. Y a mí me importa Honduras más que los políticos. Me importa su desarrollo económico, su desarrollo industrial. Me importa, yo quisiera que cada hondureño fuera un empresario, que cada hondureño fuera un ingeniero, un doctor, un economista, un administrador, un abogado, que hubiera aquí cero analfabetismo, que hubiera aquí cero necesidad de vivienda, que cada uno tuviera su casa, que cada uno estuviera totalmente sano y que cada hondureño tuviera que comer en su casa. En los medios que yo he trabajado, siempre he impulsado esa parte que es importante para el país. La pregunta es, como plantea el gobierno dice que son 10 familias las que gobiernan Honduras y que esas familias están bien, son 10 familias. ¿Cuántas familias hay en Honduras y cuántas no tienen desarrollo? El punto no es que esas 10 familias sean pobres, el punto es que los que no son ricos sean como esas 10 familias. Mire, el problema con el desarrollo del país. El desarrollo del país tiene que ver mucho con la educación. Usted ve que el sistema de educación tenemos la misma enseñanza desde hace muchos siglos. Por varias generaciones siguen enseñando lo mismo. ¿Quién nos tiene ahí? Pues la ignorancia de los que nos están gobernando y que o nos las han gobernado. élites. O las élites. Me parece más a mí que es la ignorancia de los que nos gobiernan. Y yo le voy a decir por qué. Porque en educación se puede hacer una transformación del sistema educativo. No solamente se trata de construir 5, 6, 7, 8 escuelas o pintar una escuela, por ejemplo. Se trata, por ejemplo, que a partir de la fecha se cambie el sistema educativo. Se les enseñe, en lugar de 16 materias, de 10 materias que hay, deberíamos de tener 5 pilares fundamentales en la educación. Entre ellos, la matemática, que todo el mundo le tiene miedo. La matemática tiene que ser financiera y amigable, de tal forma que le enseñe desde el preescolar a los niños, de preescolar, escolar, media y básica, y a nivel universitario, matemática financiera, para que sepan realmente negociar, hacer negocios y poder generar empleo y facilitar. 2, y se lo voy a decir un poquito más rápido en el sistema tecnológico, la computación, debe de implementarse desde preescolar. 3, un segundo idioma por lo menos debe implementarse de preescolar. 4, tiene que haber aquí en este caso lo que es la cívica, el moral y, ¿por qué no, la religión? Si en otros momentos hay otras cosas peores que se le enseñan, ¿y por qué no incluir la religión? Yo soy de los que creo que debe haber una oportunidad en ese sentido, y entonces debe considerarse para que la persona desde pequeño vaya encaminándosele a lo correcto, no a lo incorrecto. Y en este sentido, entonces, necesitamos cambiar la educación de esa forma. Si no, el país va a continuar por el mismo camino, porque no hay otra opción. Y lo mismo se puede hacer en salud, fortaleciendo el nivel de atención, lo que es la atención primaria en salud, y luego fortalecer el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto nivel de salud, que son cosas muy diferentes. Es decir, la academia, dice usted, desarrolla. La academia desarrolla, el conocimiento desarrolla. Si usted no tiene esa capacidad, por ejemplo, y faltó la última que le decía, educación, que es investigación. Usted tiene que generar desde muy pequeño esa inquietud en el niño, la investigación, y con investigaciones sencillas, de tal forma que después tengamos esa capacidad intelectual y formativa en los niveles, todos los niveles de educación hasta el nivel superior, la investigación, que también le da mucho temor. Mientras tanto, encontramos ese camino que está todavía ausente y difícilmente de encontrarlo,
¿cómo podemos impulsar al hondureño para que pueda desarrollarse? En primer lugar, tiene que hacerse eso de educación. No hay forma como usted pueda desarrollar un pueblo sin darle la oportunidad académica. Número 2, generar oportunidades de empleo. Porque si usted no le da generación de empleo a la población, entonces la población no va a tener la posibilidad de tener sus alimentos, medicamentos, vestuario, esparcimiento, que son las necesidades básicas, que hasta este momento están insatisfechas. ¿Qué otro factor es importante? Otro factor importante tiene que ver la salud, que hablamos. Educación, salud y generación de empleo. Son los 3 pilares fundamentales para que un pueblo se desarrolle. Y para la generación de empleo tenemos que entender que no es el gobierno el que puede generar empleo. El gobierno más bien tiene que tener la idea de ser lo más pequeño posible, menos burocrático y menos dañino en lo que es la ejecución de permisos de operaciones y permisos para que la empresa privada se desarrolle y genere los empleos que el pueblo necesita. Mire usted, ¿desde cuándo el café es el producto 1 de exportación de Honduras? El problema, ¿sabe cuál es el problema? Porque estos países nos dicen los países de los postres. ¿Por qué? Porque simplemente mandamos el banano, la piña, café y otras cosas más, camarón, el azúcar. Y otras cosas más en bruto, sin procesar. En el país deberíamos de tener la capacidad de procesar, por ejemplo, el café, hacerlo un café especial, y usted no necesita exportar 50,000 quintales de café. Si lo puede hacer en 5 quintales de café, le van a dar ese valor. Lo mismo, por ejemplo, con la piña procesada, lo mismo con el banano, lo mismo con la naranja. Aquí la naranja la llevan desde Sabá Colón hasta El Salvador para que la procesen en El Salvador y ya viene procesada. Viene en jugo para acá. Exacto. Y si no, mandan la piña para Estados Unidos y ya viene enlatada. Cuando todo eso se debería hacer aquí para que tengamos la oportunidad de generar empleo y mejorar la economía de los hogares. No pasamos de las textiles, del camarón, del aceite de palma, del banano y del café. Allá a lo lejos, si es que se quiere, aunque se esconden las cifras, aparece un poquito el oro, el uranio. El uranio aquí lo tienen como escondido, igual que el pero petróleo. lo siguen explotando y le siguen saqueando el uranio a Honduras. Sí, se llevan como brosa. Se lleva como brosa. Y Honduras nunca ha puesto ahí un auditor. ¿Pero a quién le compete eso? Al gobierno. Entonces, eso es lo que estamos hablando. Al gobierno. ¿Y por qué el gobierno no lo hace? Porque probablemente ahí hay oportunidades para uno que otro. Mire, el oro, por ejemplo, lo siguen saqueando. Y aquí Honduras nunca tiene cifras, nunca sabe si hay o no hay producción de oro. Las mineras pagan lo que quieren, no reportan el 100%, sino que un 20%. Cuando eso debería servirnos de reserva económica para tener una moneda correcto, muy estable. Pero uno de los políticos dijo que ¿para qué vamos a hacer tanto dinero ahorrado? Es inteligente ese político. Doctor, ¿cuántos años tienen que pasar para que los hondureños comunes sean como usted y como yo? Difícil pregunta, porque aunque el pueblo está despertando y muchas veces no se engaña tanto, todavía seguimos creyendo en personas que porque nos dan una canastita, nos llevan una piñata o nos llevan una, una regalía, en algunos casos 500 o le regalan un teléfono, o una canasta, o le regalan un teléfono, creen que ya lo durmieron. Y algunos se dejan dormir, pero se ha dado la situación, y usted lo sabe, que realmente eso lo hacen para engañar a la mayoría, porque las elecciones en el país lamentablemente nunca se han ganado honestamente. El que va a ejercer el sufragio, ese voto realmente no es el que refleja al final. El que se refleja al final es lo que la campaña publicitaria, las regalías,
le presentan al que queda ya nombrado, porque el problema está en no solo las mesas cuando es el conteo y la llenada de actas. Ahí hay una gran cantidad de personas malos, pésimos hondureños que agarran dinero para llenar las actas y dejar por fuera los votos reales. Y el resto lo hacen en lo que antes era el Tribunal Electoral y ahora el Consejo Nacional Electoral, que tiene que ver mucho con el conteo ya de las actas y de los votos y de asignación, como las negociaciones que se presentaron en la última contienda. Tantos diputados tuyos, tantos míos y tantos vos, y vos quedás y yo quedo tranquilo para que las cosas queden como van. Y no me molestes. Y no me molestes. Aunque haya líos ahí, no me molestes. Así, eso es lo que ha dañado al país. Y lo sigue dañando si los hondureños nos seguimos dejando hacer eso. Pero los que están en el horizonte no sirven. En el horizonte de políticos de oposición no sirve. Ni metiéndolos en licuadora. Yo no pienso votar por ninguno de ellos. Ni metiéndolos en licuadora hace uno bueno de ellos. Porque deberían estar más bien presos. Todos ellos. ¿O somos muy groseros? No, yo creo que no. Yo creo que es la realidad. Y es lo que la mayoría del pueblo hondureño piensa. ¿Por qué el temor, por ejemplo, de traer la Sisi? ¿Por qué el temor de tener un ministerio público independiente? ¿Por qué el temor de tener instituciones de investigación adecuadas que las personas que están en esas instituciones no saben lo que sí ha significado afectar a sus generaciones actuales y a las generaciones futuras de ellos mismos, que van a quedar probablemente en situaciones difíciles debido a lo que hacen y no han entendido la responsabilidad de lo que significa estar en un puesto de esos? Ahora, ¿qué pasó con el hondureño común? ¿Usted cree que ya bajó los brazos? ¿Ya cayó? ¿Y es imposible que se levante? Mire, hay mucha desesperanza y eso se percibe usted en el ambiente cuando anda en un centro comercial, en el mercado, en los hospitales, en cualquier lugar público. Usted percibe desesperanza del pueblo hondureño y una, ¿cómo le podría decir? Autoestima muy baja debido a la forma como se maneja la psicología de masas o la psicología en general del pueblo hondureño. O sea que sí estamos siendo afectados de una u otra forma por el manejo publicitario y psicológico de los diferentes problemas del país. La política internacional, ¿cómo la maneja Honduras? Bueno, yo creo que es como jugando con inexperiencia, porque si usted va a negociar con alguien que tiene el sartén por el mango, que tiene el poder, usted debe saberlo hacer, no empezar con choques, sino negociar a favor de las mayorías y no a favor de las minorías. Y eso es un problema serio en relación a las relaciones internacionales que tiene el país, donde ¿qué le podría decir? Por ejemplo, con las nuevas relaciones que se están llevando con países orientales, en los cuales normalmente ellos son como la medusa, envuelven de tal forma que usted ni siquiera va a tener la oportunidad de generar empleo, ni siquiera de vender sus productos, porque todo lo traen ellos. Diferente con las relaciones del occidente, en el cual en este sentido están siendo muy mal manejadas, porque también el problema de la migración se puede resolver muy fácilmente con generación de empleo de empresas de esos países que se ven afectados, para que los ciudadanos de estos países no salgan generando empleo, aunque eso es parte de esos países que entre comillas pasan luchando en contra de la migración, porque sí requieren y sí necesitan esa mano de obra barata para poder estar en el nivel económico que están. Bueno, pero hay tantos temas que resolver en el país. En los últimos 30 años de mi ejercicio profesional, los problemas de salud nunca se resolvieron en el país. Son los mismos. Los problemas económicos
nunca se resolvieron. Los problemas de vivienda nunca se resolvieron. Los problemas laborales, falta de empleo, nunca se resolvieron. Parece que todo lo tenemos en contra. Entonces, ¿para qué elegimos gobiernos? Ese es el asunto. Una buena pregunta. ¿Para qué elegimos a personas que nos mantienen en las mismas condiciones? Porque si nosotros vamos a darle la oportunidad a una persona o a un grupo de personas que dirijan el país para que nos mantengan desde hace muchos años, muchos siglos en las mismas condiciones, estamos mal. Entonces tenemos que cambiar la mentalidad como hondureños y decir, bueno, señores, ya les dimos la oportunidad a todos estos que son los mismos. Entonces busquemos otras opciones, busquemos en realidad un llamado pero enérgico a la oposición de este gobierno, que no están haciendo absolutamente nada, están mezquinamente pensando en sus propios intereses, no en los intereses del pueblo, y, oiga bien, se van a quedar, como quien dice, silbando en la loma, porque todos los países donde ha sucedido lo que está sucediendo aquí, los que apoyaron a los gobiernos que se instauraron, quedaron huyendo del país, se quedaron con sus empresas y se quedaron con todos sus bienes. Y a los políticos, los de la oposición, los tienen presos en algunos casos, o en otros casos los envían incluso hasta en avión directamente hasta Estados Unidos. Entonces, si el político nuestro hondureño de la oposición en este caso no entiende todos esos factores, y el empresario hondureño no entiende que creyendo que haciendo alianza en este momento les va a ir bien, se van a quedar sin empresas. Sí, el pueblo tiene que usar el voto para castigar. Definitivamente es el poder. Lo que teníamos antes no servía. Lo que teníamos antes de antes tampoco servía. O sea, estamos casi igual que Estados Unidos, eligiendo entre un loco maníaco y un enfermo mental. Así está Estados Unidos. Nosotros estamos eligiendo, y no hablo de hoy ni de esta elección, sino de todas las pasadas, entre lo peor. El menos peor, de lo peor. Que no debe ser así. Porque nos han impuesto, como decía usted. Nos han impuesto. Y aquí se han unido todos los poderosos para imponerle a usted un presidente que no era el indicado. Pero para ellos sí, pero para el pueblo no. Por eso es que hay desgobierno, ¿verdad? Y por eso Honduras está como está, con los índices más altos y más abundantes. De pobreza, delincuencia, de hambre, de indigencia, de corrupción, etcétera. Son los índices más altos a nivel mundial. Había unos años, yo recuerdo, en los 90s, antes de los 90s, no había tantos niños en la calle. No había tanto pordiosero en la calle, no había tanto adulto mayor tirado en la acera, no había tanto borracho, no había tanto drogadicto. ¿Qué nos degeneró? Lo que es la corrupción, porque con la corrupción usted cierra cualquier oportunidad de desarrollo. Con la corrupción usted no va a tener oportunidad de tener medicamentos en los hospitales, de tener hospitales nuevos, de tener escuelas, de mejorar la infraestructura, ni de estimular la empresa privada para que genere empleos. Yo recuerdo que estábamos en una cena en la casa de un presidente y el presidente quería que en las escuelas públicas se enseñara el inglés. Y cenando, estaba la esposa del presidente, su secretario privado y yo. Y el presidente me dice, con gran decepción te voy a contar algo. Acabo de tener una reunión con los dirigentes magisteriales y ellos son los que se oponen a que se enseñe el inglés en Honduras, en las escuelas públicas. ¿Qué tipo de dirigentes? ¿Qué le dijo usted al presidente en ese caso? Porque yo se lo digo, yo le hubiera dicho, usted tiene la culpa, porque si usted tiene el poder, ¿por qué no publica y saca esa situación y le da a conocer al pueblo cómo es la realidad? No quiso huelgas, porque lo amenazaron con hacerle huelgas y paros generales en todo el país, en la parte educativa. Y él prefirió estar tranquilo.
Imagínense. Muy débil mentalmente. ¿Cuántos hondureños? Y es uno de los que eran más hábiles. Pero muy débil mentalmente. Se lo digo así. Y después hubo otro intento, cuando otro presidente quiso hacerlo, tampoco lo dejaron. Esa es la dirigencia que tenemos en el país. ¿Con eso es que vamos a transformar Honduras? Muy difícil mientras ellos entiendan que manejando al pueblo ignorante, ellos se van a mantener en esos puestos favorables para su economía personal y familiar. Mire usted que cerraron las escuelas nocturnas, que millares de hondureños podían ahí aprender a leer y a escribir. Yo estudié en un colegio nocturno. Imagínense, cerraron el sistema público nocturno. Yo estudié en un colegio nocturno, el Humberto López y López, el cual estoy orgulloso de haber estudiado ahí. Imagínense, usted es producto de ir en la noche al estudio. Correcto. ¿Verdad? Pero aquí, ¿qué se inventaron? Que la inseguridad, que no habían alumnos, y la faja de analfabetas en el país es superior a los 700,000 todavía. O sea, esa gente no es consciente que hay que sacar a ese montón de hondureños del subdesarrollo, por lo menos mental, enseñándoles el pan del saber, como se dice. Pero si fuera una picardía la que se enseña, corren y dicen sí. Miren con aquellas famosas que en un gobierno del Partido Liberal querían implantar la educación sexual a nivel de niños, enseñada por lesbianas y enseñada por maricones. Y corrieron, y la sociedad civil exigiendo que se enseñe las guías, las famosas guías sexuales que se habla. Y ahí están necios metiendo esa porquería. Eso no se necesita hoy. Lo que se necesita es cambiar la mentalidad del hondureño, enseñarle yo le propuse 5 pilares fundamentales de la educación. Y más bien, ¿por qué están necios en querer enseñarle sexualidad y por qué no permitir que se enseñe la lectura de la Biblia en las escuelas? Ahí está. Pregunta que le hago yo, ¿por qué a mí se me quiere inculcar que a mi hijo o a mi hija se le enseñe cómo debe tener relaciones sexuales en lugar de enseñarle el temor a Dios y la historia de la creación del ser humano en base al cristianismo, en base a lo que el Viejo Testamento establece y en base a lo que el Nuevo Testamento de la Biblia establece? O sea, ¿por qué ser necios y querer enseñar sexualidad y no querer enseñar el cristianismo? ¿Por qué? ¿Por qué tener esa mentalidad confundida? Y yo le voy a ser sincero, yo soy firme y le digo a quien me escuche, yo soy firme en eso. Prefiero 1001 vez enseñarle principios y valores cristianos y valores morales en la educación como un pilar fundamental que lo que es la sexualidad. Tremendo, ¿verdad? ¿Por qué la gente está al revés? Porque nos confunden y uno que otro con mentalidad equivocada, que se le da la oportunidad de ejercer el poder, cree en su mente corta que esa es la solución del país. Doctor, ¿usted le da alguna posibilidad de credibilidad a esa tal llamada sociedad civil? Definitivamente hay mucha tela que cortar, aunque yo formo parte, le voy a ser sincero, de lo que es el foro permanente de la sociedad civil, que al final de cuentas creemos muchas cosas que no se deben seguir haciendo en el país, incluyendo esas cosas equivocadas que usted acaba de mencionar. Yo soy parte de la Confraternidad Evangélica de Honduras desde hace años. Incluso participo en la elección de las juntas directivas. Y una de las cosas que yo veo es que tampoco ha servido la iglesia evangélica ni la iglesia católica para hacer transformaciones profundas en el ser humano, sobre todo en el hondureño. No pasan del texto bíblico, no pasan de la cancioncita, no trascienden
más allá, y no transforman a nadie, pero ellos creen que están ayudando. ¿Quién los tiene engañados? Pues entonces es el momento de despertar y decir qué hacer. Exactamente. Y proponer soluciones y decir, señores, ya es el momento que dejemos de estar haciendo lo mismo que hemos estado haciendo muchos años atrás, porque el país no se va a desarrollar. Cambiemos en este preciso momento, busquemos soluciones en conjunto, la confraternidad evangélica, la Iglesia Católica, la sociedad civil, las personas pensantes de este país, que tenemos la oportunidad de decirles, miren, mi caso es un ejemplo, yo estoy aquí donde estoy, yo le conté que estudié en un colegio nocturno, pero en la escuela, en primer grado, en segundo, tercero y segundo y tercer grado estuve en una escuela católica, donde se me formaron algunos principios. Cuarto, quinto y sexto en una escuela adventista, donde yo tuve la oportunidad de conocer mucho del Viejo Testamento y de las historias de los diferentes personajes de la Biblia, y lo que es el bien y lo que es el mal. Eso me hace a mí tener la capacidad de discernir y de entender el bien y el mal, y de no querer hacer las cosas inadecuadamente. Entonces, y usted me tiene aquí, ¿por qué no darle la oportunidad a nuestros niños y a nuestros jóvenes de que conozcan un poquito más de el cristianismo, en lugar de pensar en el lesbianismo y en homosexualismo y en el reggaetón, en el perreo, en todas esas tonterías, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿por qué no darle esa oportunidad a nuestros niños y niñas? Bueno, eso es importante, doctor. Y usted ha abierto la puerta para el último segmento del Unidos en Diálogo, aquí en su canal preferido, el canal 51. ¿Sabe? Únase, hágase fan de este canal, sobre todo de este programa, porque aquí le vamos a tocar la vida a usted, y aquí le vamos a ayudar, le vamos a dar luces para que se transforme. Yo le preguntaba a un filósofo y le decía, ¿qué hace falta para que el hombre, el hondureño, se desarrolle? ¿Hace falta academia? ¿Hace falta trabajo? ¿Deseo de prosperar? ¿Hace falta Dios en la vida de los hondureños? ¿Qué es lo que hace falta? Y ese filósofo me dijo, hace falta Dios en el alma y en el corazón de los hondureños. Por eso es que tienen una mentalidad de derrota. Me sorprendió cuando me dijo eso. Un filósofo raro. Un filósofo raro, porque es racionalista, pues. Sí. Esa es la filosofía. Pero razonó bien. Bueno, yo le estoy diciendo que desde mi punto de vista, es más, yo le hago el llamado público a la Iglesia Católica y a la Iglesia Evangélica. Que sean más protagonistas. Que sean protagonistas y luchemos para que en Honduras se imparta desde preescolar, lo que antes se conocía como kinder y prekinder, preescolar, escolar, también en básica y prebásica y en nivel universitario, lo que es la lectura de la Biblia, hombre. Luchemos por eso. Iglesia Católica, Iglesia Evangélica, Episcopal, que aquí tuvimos al obispo qué bueno, anglicano de la Iglesia Episcopal, y él consideró que es correcto unirse entre las diferentes iglesias y confraternidades para luchar por eso. Yo les insisto, hagamos esa lucha y logremos eso para que Honduras tenga otra dirección y mejore el bienestar de la población en general. Excelente, doctor, así es. Y yo lo que creo es que más allá de la academia, más allá de la voluntad humana, más allá del propósito de desarrollo, más allá de un proyecto de vida, necesitamos un director. Y ese director tiene que ser el Señor. Definitivamente. En la vida suya, en la vida mía, en la vida de sus hijos, en la vida del vecino, el del sector de donde uno vive, el de la ciudad donde uno vive, el del país donde uno vive. Y vamos a dejar en el último segmento el tema para el Señor. Que el Señor hable. Me parece muy bien. Yo no estoy mal, usted no está mal, pero es que tenemos un director de nuestras vidas. Es el Señor. Así es. Tenemos un protagonista principal en nosotros y nos tiene
¿Cuánto pagaría, por ejemplo, alguien que no tiene paz, tener la paz que nosotros tenemos? Yo le quisiera que usted me explicara algo, porque por ejemplo, yo considero que yo soy un siervo de Dios. Y en el transcurso de mi vida, yo le he pedido a Dios que guíe mis pasos. Y en el transcurso de mi vida han salido algunos queriendo que yo me caiga, queriendo hacerme daño directo o indirectamente. Y algunas de esas personas ya no están en este mundo. Porque siempre le pido al de arriba que me proteja y me cuide de eso. ¿Cómo considera usted lo que le acabo de decir? Está en lo correcto. Está bien dirigido. Está bien protegido. Está seguro. Tiene buen camino. Está iluminada su vida. Está lleno. No necesita nada. Y los que quieran que usted caiga, enfrente de usted caerán. Algunos ya no están, ya cayeron. Ya murieron. Y seguirán cayendo otros que están queriéndonos dañar, porque de arriba no lo va a permitir. Es que, y aprovecho yo para los que nos están viendo, en la tierra hay dos tipos de hombres. Unos que somos hijos del Señor y otros que son creación. Esos que son creación, su ADN fue manipulado. No pueden ser buenos. Porque el término ser buenos solo corresponde a los hijos. Entonces, a los hijos nos envidian esos que no son. Y eso es lo que pasa. Y solo le desean maldades. Pero usted nunca cae. ¿Por qué? Yo porque está arriba. Sincero. En mi vida he tenido algunos de esos personajes que me han querido dañar y no se les ha permitido. El de arriba me ha protegido. Claro, porque usted corresponde a un diseño. El mismo diseño del primogénito es el suyo. Amén. Está completo. Usted no es de aquí, de abajo, usted es de arriba. Usted no corresponde a las cosas terrenales ni nada de eso, aunque esté en la tierra. Aquí solo está por un tiempo, para mostrar la grandeza de ese Padre que usted tiene arriba, para mostrar la gloria de ese Padre que usted tiene arriba. Y nadie lo va a apartar de la mano de Él, por eso es que todos alrededor suyo caerán. Todos los que le desean mal a usted, aun aquellos que lo miren mal, van a caer, porque los hijos no nos hizo el Señor para caer, no nos diseñó para caer, nos diseñó para disfrutarlo a Él, para disfrutar su riqueza, respirar sin dolor. Qué rico, ¿verdad? Respirar sin dolor. Hay gente que no puede respirar porque el bypass le duele. Ahora, Sí. quiero yo que me aclare algo en relación a lo que usted está diciendo. En mi vida personal, desde niño, yo consideré algunos aspectos hacia mi futuro. Y todos ellos se los puse en las manos del Señor. Una de mis aspiraciones desde niño fue ser médico. Y lo logró. El que quiso detenerme que fuera médico ya no está en este mundo. Imagínese. Porque hubo una persona que me amenazó de que no me iba a graduar. Después yo aspiré a casarme y mi matrimonio que fuese mi esposa con una cola larga. Así lo logré, así soñé, así sucedió. Y los que quisieron hacerme daño en relación a eso, no les ha ido tan bien. Luego, una de las aspiraciones es estar como propietario de un medio de estos. Y lo mismo, los que han querido truncar ese sueño, a algunos les ha ido muy mal, a otros que no están, y otros que probablemente les vaya mal si continúan queriendo perjudicar. Es que... Y el otro sueño estará pendiente para otro programa, como dicen. Claro, mire, si estamos hechos como creación, primero estamos diseñados con un diseño perfecto. El Señor no hizo el dolor para sus hijos, ni hizo la angustia para sus hijos, ni hizo la pobreza para sus hijos, ni hizo el cáncer, ni creó cáncer, ni SIDA para los hijos. Los hijos estamos aparte de todo eso. Correspondemos a otro tipo de seres. Somos seres celestiales. Somos seres que, como dijo el Señor, el primogénito, el Señor Jesucristo,
ustedes no son de abajo, ustedes son de arriba, ustedes nada tienen que ver con esto, ustedes tienen que ver con lo de arriba, y eso es lo que yo les traje, eso es lo que yo tengo aquí para ustedes. Aquí abajo no se los pueden enseñar, porque no hay universidad que haya venido del cielo para venirlo a enseñar aquí, no hay filósofo que venga para que venga a explicar, nadie subió, sino el que descendió, y vino con todo para usted, pero usted ya lo tenía, porque usted fue diseñado como dentro de la familia del Señor, usted es un hijo. Esto cuesta entenderlo, los pastores están más interesados en el diezmo, en la ofrenda y en la primicia, y en esas largas oraciones, que en abrir el conocimiento del cielo a la gente. Ellos están más religiosos, ellos están más fariseos, ellos están más terrenales, porque nunca pudieron ser celestiales, no han entendido esto. Por eso el Señor les dedica capítulos enteros a los pastores, en el Viejo Testamento, y aún en el Nuevo hay algunas secciones. Pero yo soy académico, yo estudié, pues, yo estuve en un bíblico, y sí agradezco, tuve los mejores profesores, tuve profesores ingleses, canadienses, norteamericanos, de Chile, de México, muy pocos de Centroamérica, escritores, los mejores escritores fueron mis profesores, pero ninguno de ellos me enseñó a amar al Señor. Imagínense, ninguno de ellos me enseñó de verdad al Señor, no pudieron. El único que me enseñó al Padre fue el Señor Jesucristo. Él sí, me lo presentó. Y Él sí, todo esto es tuyo, me dijo. Me llenó de su sabiduría, me llenó de su paz, me llenó de su entendimiento. Usted que ha estado en nuestra casa, usted recibe la paz que hay en esa casa. Definitivamente. Tremenda paz. Y vivimos con mucha comodidad, ¿verdad? Pero ¿quién dio esa prosperidad? ¿Y dónde puso la prosperidad del Señor? En sus hijos, en el diseño. 500 años después, 1000 años después, 1.000.000 de años después que usted vino a la tierra, el Señor ya había dicho, esto sos mi hijo. No tenés que hacer nada, solo reconocer que sos mi hijo, estar conmigo, y todo esto es tuyo. Esa es la diferencia. Entonces, cuando yo me hago examen del corazón, salgo al 100. A mí me invitaron a China, y el cardiólogo que me hizo el examen me dice, al final del examen, me hizo todos los exámenes en el hospital, y ¿qué me dijo? Deme la dieta, ¿qué come usted? Deme la dieta, ¿qué come? Pues yo le doy la dieta y le empecé a apuntar todo lo que yo como, de todo, no hay nada que no coma, y esto es lo que como. Qué raro, me dice, porque la máquina no dice eso. La máquina dice que tiene una severa dieta y que usted está perfecto. Esos somos los hijos del Señor. No necesitamos dieta, no necesitamos nada, estamos con Él. Él se encarga de ajustar lo que está desajustado. Él se encarga Nosotros tenemos un ministerio cristiano, yo le he contado a usted. Sí. Yo lo dirijo, y lo tenemos desde hace años. Y asústese, doctor. Hemos sacado locos y locas del Santa Rosita, y están en sus oficinas hoy, trabajando. Qué bien. Hemos sacado del hospital gente que le van a cortar la pierna, pie diabético que se llama, y ahí están, con sus zapatos, amarrando sus zapatos. Hemos sacado gente, sí, de los hospitales, que los médicos ya los han desechado. Los médicos han dicho ya no, la cama está para otro, él ya estuvo aquí, llévenselo. Y ahí andan trabajando. Y no uno, le hablo de centenares y de millares, porque nosotros nos dedicamos al Señor más que a todas las cosas. Por eso cuando me retiré del medio donde trabajaba, no me dolió nada, no era mío. Lo mío es lo de arriba. Eso es terrenal. Aunque sí estudié, aunque sí soy académico. Parece que hace falta que haga algo más en este país. Tiene que analizarlo, porque el de arriba por eso lo trajo, incluso lo trajo hoy aquí, sí, por algo. No, usted no, como usted me ha dicho, en todos los otros medios anteriores me han invitado y hasta hoy viene aquí. Incluso me han llamado de periódicos para hacerme el reportaje que hago
¿Y esto cree usted que es una simple coincidencia o es un mandato? Todo está dirigido por Él. O sea, yo no tengo agenda en la tierra. La agenda de Él es mi agenda, pero no es mía, es la de Él. Yo solo cumplo esa agenda. Y por alguna razón me tiene aquí. Y nos están viendo en Canadá, nos están viendo en Estados Unidos, nos están viendo en España, nos están viendo... En diferentes somos partes. globales, en este momento somos globales. Así es. Porque he tenido mensajes, cuando usted hizo la promo, he tenido mensajes, te voy a ver, te voy a ver, te voy a ver, te voy a ver. Y nos están viendo. Así es que saludo a todos estos, estos amigos, estos parientes que nos están viendo en Centroamérica también, nos están viendo la red de pastores que yo manejo, nos están viendo en diferentes países, ¿verdad? Porque nosotros somos globales. Tenemos que luchar por la educación. Y lo que usted dijo y lo que yo le planteo es que creo que debemos de iniciar esa lucha. Está bien. Le voy a dirigir la campaña. Gracias. Le voy a dirigir la campaña. Muy bien, muy bien. A cambio de nada. Excelente. No, a cambio de... eso es la satisfacción suya va a ser ver la diferencia del pueblo posteriormente. Sí, porque el gordito se va a reelegir. Aldana se va a reelegir. No tiene rival. Son unos vulgares los que están queriendo de la oposición ser alcalde. Eso no sirve. El único rescatable ahí es usted, que está parte de toda esa grulla, como le digo yo. Yo no me levantaría para votar por ninguno de ellos. Es que todos están coludidos con el trans 450, con el gasolinazo, con todo, con el chinazo, con todas las cosas que están inadecuadas, y eso es lo que no ha entendido la oposición. Y si no entienden, señores de la oposición, los van... Yo voy a soltar algo ahorita. Después. La oposición seguirá siendo oposición. Ahí le dije. Bueno, a decir queda la situación. Sí, la oposición seguirá siendo oposición y cada vez con mayor debilidad. Difícil. Si no cambian y si no entienden, es que no hay gente. Cambio significa poner otra gente. La misma gente da asco. Da asco. ¿Cómo usted va a votar por un drogadicto que cayó no 3 veces en el aeropuerto de Toncontín de sobredosis y se lo llevaron para Guatemala? No vale la pena. ¿Cómo va a votar por un tipo que no se sabe si es hombre o mujer? No vale la pena. Y que hoy dice una cosa y mañana otra. Que todo es una farsa en su vida. ¿Cómo va a votar por alguien ligado a droga? Muy difícil. No, yo no voto por eso. Me limpio las manos. También. Sí. No va conmigo eso. Así es. Sí. Bueno, estamos yo creo que finalizando, doctor, ha sido un placer. Se nos fue el tiempo como nada. Definitivamente agradable. Sí, me parece ha sido bonito. Y yo quiero, excelente diálogo. Quiero decirle a los que nos están viendo, ríndanse al Señor. Esta es una de las oportunidades que tienen. Y por eso vine aquí, para decirles que sin el Señor sus vidas serán fatales. La droga los va a dominar, el alcohol los va a dominar, el cigarro los va a dominar, la prostitución los va a dominar, el perreo los va a dominar, la música mundana los va a dominar, van a llorar, la pobreza los va a hacer caer, la enfermedad los va a terminar en los hospitales. Este es el momento para que ustedes vayan al Señor. ¿Qué cuesta ponerse de rodillas delante del primogénito, pedirle perdón y decirle, escribe mi nombre en el libro de la vida? Yo soy tu hijo, necesito una vida mejor, necesito tener una familia integrada a ti, dirigida, sabia, entendida en las cosas tuyas, sin problemas emocionales, sin desequilibrios morales, sin nada que les falte, totalmente llenos de Él. Váyanse con el Señor. Si algo es valioso de todo lo que hemos hecho aquí, es que sus vidas queden en las manos de Él. Ese es el propósito por el que nosotros estamos aquí. El doctor ya confesó, él está con el Señor, yo también, nuestras familias también. Nosotros resolvimos el problema de la eternidad.
Ustedes que no lo han resuelto, háganlo. En Canadá, donde están, en El Salvador, que me están viendo, en Guatemala, que me están viendo, en Nueva York, que me están viendo. Nos están viendo ahí, doctor, en todo eso. Así es que solo hay una recomendación. Vayan a los pies del Señor Jesucristo, pídanle perdón y díganle que les dé salvación. Estos medios para eso están. Pero hay otros medios que no entendieron y por eso cayeron. Creyeron que estaban en la cúspide y el Señor solo les hizo así y ahora están abajo. Y estos medios van creciendo. Así es que bendigo este canal. Amén. ¿Verdad? Lo potencio. Y todos esos países que le digo que nos están viendo, ¿verdad? Nos están viendo y son ahora parte de este canal, porque aquí hay vida. Así es que, buenas noches. Hoy es 30 de diciembre del 2024. Termina el 2024 mañana y que pasen un feliz año nuevo, pero con el Señor en sus vidas. Con el Señor y con la bendición de Él y con la verdad de Él. Límpiense con la sangre de Él. No tienen otra opción. Ya les planteé dónde están y cómo están los que no están con Él. Miren, Él está con el Señor, yo estoy con el Señor. Y algo diferente, miran. Estamos completos. Así no es. nos falta un ojo, no nos falta una mano, no nos falta un diente, no nos falta un dedo, no nos falta un pie. Estamos en la presencia del Señor, así como nos diseñó. No olemos a borracho, no olemos a marihuanero, no olemos, y no es que los estoy ofendiendo, es que estamos con Él y eso Él nos ha hecho diferentes. Así es que, por última vez les digo, porque el programa termina hoy, aquí mismo, ríndanse a los pies del Señor Jesucristo. Pídanle perdón al Padre Celestial, quédense con Él de ahora en adelante. Esos millares que nos están viendo, quédense con Él. ¿Sabe que estoy ganando cantidad de almas? Así es. Pero millares de almas, porque este canal tiene mucha audiencia. Así es. ¿Sí? Por eso acepté venir. Gracias. Sí. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Ha sido un placer estar con usted. Igual. ¿Verdad? Muchas Así gracias. que lo dejo bendecido, prosperado. Amén. Y lo dejo multiplicado Amén, amén. en la amén. paz del Señor. Así sea. Mi nombre es Cristóbal Sauceda.